Ya estamos conectados con Tere Paneque, astrónoma chilena, divulgadora científica y escritora, ¿no? Es autora de la saga de libros para jóvenes, El Universo según Carlota, así como el podcast El Universo según Tere Paneque. Ha sido reconocida por su trabajo en divulgación científica y su compromiso con la inclusión de niñas en las ciencias. Hoy está junto a nosotros para conversar, además de ciencia y cómo estamos, para hablar también de política, porque iniciará un ciclo de entrevistas a los candidatos presidenciales de las primarias del oficialismo. Así que ya estamos en contacto con Tere Paneque. Cuéntame cómo estás, Tere Paneque, y desde dónde estás conectada en este momento. Oh. Hola, buenos días, Lucho, y a toda la gente que nos escucha y a todo el equipo de Subera también. Hoy día no puedo estar ahí en persona, me encanta acompañarlos en estudio, pero me encuentro en la Universidad de Michigan en Estados Unidos, que es donde yo trabajo actualmente. De hecho, pueden ver quienes están viendo el video que detrás mío está la pizarra y estoy en la oficina. Pero bueno, para hablar de esto que es tan importante, ¿no? En año electoral, poder estar conectada y ligándolo a la ciencia desde fuera del país, creo que es algo que habla mucho sobre la democracia y sobre cómo en un Estado democrático tenemos que poder hablar, discutir y votar de la manera más informada posible. ¿Cómo surge esta iniciativa, el interés de querer visibilizar también las propuestas de los candidatos, ¿no? En materia científica, la mirada que tienen sobre el planeta? Ahí estamos viendo la gráfica. Hablemos de ciencia con Gonzalo Vinter, Carolina Toá, Janet Jara, con sus respectivos horarios. ¿Cómo surge esto, Tere? Bueno, me gustaría primero decir además que también se suma Jaime Mulet para tener la parrilla completa. Lo sumamos a posteriori de haber subido la ficha, por eso no está, pero él va a estar el viernes 13 también. Perfecto. A las 9 horas de la tarde. Pero esto la verdad es que surge porque el ciclo electoral pasado, yo, cuando el ahora presidente Gabriel Boric estaba recolectando firmas, hice una transmisión en vivo con él para hablar de ciencia. Fue un espacio, no me acuerdo si recuerdan, pero estaban todos haciendo como distintas actividades con él para que pudiese juntar las firmas, para que pudiese inscribirse. Y una de las actividades que se hizo fue justamente una transmisión en vivo conmigo para hablar sobre su visión de ciencias. Y entonces, para este ciclo, varias personas me habían dicho, bueno, lo vas a volver a hacer, deberías hacerlo, deberías visibilizarlo. Y se me acercó el comando de Gonzalo Winter, que lo voy a decir hoy día porque también hoy día partimos con él. Se me acercaron y me dijeron, Tere, ¿te interesaría como volver a hacer esto? Y yo dije, mira, es algo que me gustaría hacer, pero solamente si es que tenemos también a los otros candidatos, porque en el fondo yo en este momento no estoy dándole el respaldo a ninguno de los candidatos de las primarias, sino que más bien creo que es un espacio para que todos puedan hablar sobre estos temas que son importantes, porque finalmente en el 2025, en este siglo, en estos años que se nos vienen, vemos cómo la ciencia toma una connotación bastante política y cómo hay otras posturas que quizás no están en línea con los hallazgos científicos, y cómo hay que fomentar el pensamiento crítico justamente a través de mayor financiamiento a las ciencias, mayor empuje de las ciencias en políticas públicas. Así que yo también tengo curiosidad de saber cómo es que estas personas que no son del mundo científico tienen una relación con la academia y tienen una relación con asesores que quizás puedan ayudarles en las partes más técnicas y una mirada país de cómo avanzamos de manera científica. ¿Cuál, a tu modo de ver, Tere, deben ser, desde tu mirada, ¿no? También una mirada progresista, pero también con el foco en la ciencia, ¿no? Los lineamientos programáticos que sean insumos de políticas públicas, ¿no? En materia científica para el futuro de nuestro país. ¿Cuáles deberían ser, a tu modo de ver, más allá de la propuesta de cada uno de los candidatos, como dónde deberíamos estar parándonos? Bueno, yo creo que como base mi visión, primero es que necesitamos un gobierno, por supuesto, que sea un gobierno ecologista, un gobierno que esté consciente de los desafíos medioambientales, de la crisis climática. Chile hoy en día y por 6 años de manera consecutiva ha sido el primer país en entrar en sobregiro ecológico. Este año lo hizo en mayo, eso quiere decir que estamos gastándonos todos los recursos que nuestro país puede volver a generar de manera sostenible en un año, los estamos gastando en los primeros 5 meses del año.
Entonces necesitamos un gobierno que sea capaz de hacer caso a la evidencia científica, de hacer esfuerzos por la conservación. Este gobierno ha avanzado en aquello, pero claramente nos falta muchísimo más y creo que eso tiene que ser primordial en cualquier programa presidencial de alguien que vaya a ayudarnos a seguir avanzando hacia el futuro como país. Y luego, por otro lado, por supuesto, educación científica y carrera científica. O sea, necesitamos por un lado que nuestros currículums escolares estén en línea y estén entregándole a los estudiantes las posibilidades de desarrollar su pensamiento crítico, de ahondar en áreas científicas, de que no se vea a la ciencia como algo alejado o algo para los mateos y las mateas del curso, sino que se vea como lo que es, un espacio de curiosidad, un espacio de hacer preguntas, un espacio de aprender y de desarrollar un pensamiento científico que luego yo puedo llevar a cualquier arista de la sociedad para mejorar. Y la carrera científica, o sea, ¿qué estamos haciendo hoy en día con nuestro personal altamente, personal, como les decían, personal avanzado, como gente que en el fondo ha desarrollado una carrera académica, se ha especializado en temas que son importantes para el futuro del país? ¿Cómo los estamos insertando en nuestra fuerza laboral? ¿Cómo las personas, por ejemplo, que estudian en el extranjero, becados por el Estado, se pueden venir a reinsertar en las áreas que estudiaron justamente? No nos sirve tener personal que se está capacitando y haciendo doctorados y haciendo postdoctorados e investigaciones y que luego llega y no encuentra trabajo en esas áreas donde se han especializado. Entonces, el financiamiento a la ciencia es una promesa incumplida desafortunadamente por muchos años y con varias administraciones seguimos teniendo un porcentaje de inversión en ciencias muy bajo comparado con otros países de la OCDE. Sabemos que la inversión en ciencias y en tecnología es algo que ayuda a los países a que puedan desarrollarse y puedan mejorar también en términos económicos, así que esas son las cosas de las cuales me gustaría hablar con ellos. O sea, en el fondo, cómo ven que la ciencia, cómo ven la proyección de nuestro país de la mano de la ciencia, ¿no? Y en particular en temas ambientales, en temas de educación formativa y en temas de la carrera científica. Justamente en la vereda opuesta, ¿no? En las oposiciones, en las derechas, en específico en los relatos, ¿no?, que han instalado personajes como José Antonio Kast, o como el propio Johannes Kaiser, ¿no?, que por momentos tienen retóricas negacionistas de la ciencia, del cambio climático. Hace un par de semanas atrás, ¿no?, todos recordamos estas críticas desde el candidato nacional libertario a el sistema de vacunación chileno, ¿no? A tu modo de ver, ¿qué tan riesgoso para nuestra democracia, para la salud de nuestro planeta, además, por consiguiente, es que este tipo de discursos vayan tomando fuerza en la ciudadanía, que la respaldan al menos en apoyos de las encuestas? Este fin de semana la encuesta CADEM mostró un desplazamiento de José Antonio Kast al primer lugar de las encuestas. ¿Qué te pasa a ti con todo esto, Tere? Es súper complejo, no solamente dentro de Chile, sino que también mirando el alza de los discursos extremistas de derecha a nivel mundial. Yo, como mencionaba, estoy en Estados Unidos. En Estados Unidos se está viviendo un desfinanciamiento bastante fuerte de todo lo que es la academia, en particular en áreas biomédicas, justamente por estas problemáticas de las vacunas, de, no sé, por ejemplo, los estudios de género, los estudios sociales, y de una manera tan indiscriminada y tan profundamente ignorante, diría yo, porque, por ejemplo, lo que han hecho aquí en Estados Unidos de vetar ciertas palabras, de vetar diversidad, de vetar género, esas no son solamente palabras que se ocupen en estudios sociales, sino que se estudian en todo tipo de estudios, ¿no? La diversidad de plantas, la diversidad de planetas. Entonces, hay una ignorancia y una prepotencia muy fuerte de los discursos extremistas. Lo vimos con Bolsonaro en Brasil, lo hemos visto con Milei en Argentina también, que son además gobiernos que estos candidatos de la ultraderecha chilena toman como ejemplo y toman como personas cercanas en sus discursos, y yo creo que eso es profundamente complejo, difícil y que asusta, y asusta no solamente porque pone en jaque lo que es la carrera académica de todos quienes somos científicos, sino que asusta porque es un retroceso importante para el desarrollo de la infraestructura científica de nuestro país. Y de nuevo, porque la ciencia, hay mucha gente que se molesta a veces porque yo como divulgadora científica expreso una opinión política. Es verdad que la ciencia, como el conocimiento puro,
no tiene sesgo político, ¿no? O sea, un planeta va a ser un planeta, una estrella va a ser de cierto color, seamos del color político que seamos quienes estamos haciendo la investigación. Pero el hecho de que podamos investigar esas cosas, el hecho de que podamos tener la apertura de mente para descubrir lo que realmente está pasando, el hecho de que mujeres hoy en día puedan hacer ciencia y puedan estar en cargos de jerarquía, sí son cosas que tienen color político. No da lo mismo quién está a cargo, porque no da lo mismo cuáles sean las investigaciones que se vayan a empujar. Las vacunas son la razón por la cual la humanidad ha sobrevivido y está creciendo de la manera que lo está haciendo. Porque todos sabemos hacia atrás, hacia la historia, cómo la peste negra en Europa o las diversas formas del sarampión, cuando llegaron los colonos europeos a América, destruyeron gran parte de la población. Las vacunas nos permiten tener un sistema inmune fuerte y recuperar. O sea, acabamos de tener una pandemia y vimos cómo las vacunas fueron importantes para esa recuperación. Entonces creo que hay una ignorancia y una prepotencia muy fuerte y muy peligrosa. El tema ambiental también, o sea, esa es la gran crisis a la cual nos estamos enfrentando como especie, y el hecho de que literalmente estamos en un bote que se está incendiando y hay gente que dice, no, es súper normal que se esté incendiando, no se preocupen, va a ser bueno, así vamos a poder, no sé, estar más a calor. Es algo que a mí me parece preocupante, porque además son personas que no son tontas, son personas que han podido acceder a buena educación, son personas que tienen ahí las herramientas para leer, aprender y educarse. Entonces eligen mentir y eligen tomar estos discursos extremistas y con eso al final, si están a cargo del país, nos pueden tirar a todos para abajo. Es algo muy complicado, realmente es complicado, y yo creo que no estamos en momentos para que las personas, sobre todo quienes tenemos plataformas públicas amplias, no tomemos una posición y no alcemos la voz, porque después nos vamos a estar lamentando y va a ser muy tarde y no vamos a haber hecho lo que pudimos haber hecho. En mi caso, poder presentar y darle plataforma, por supuesto, a personas que yo creo que van a tener un liderazgo más positivo para nuestro país. Conversamos a esta hora de la mañana con Tere Paneque, divulgadora científica, que va a estar desde hoy entrevistando a los candidatos oficialistas a través de sus redes sociales para que puedan estar atentos y atentas. Y hablábamos sobre lo importante que es hablar de ciencia, de democracias, ¿no? Y tú lo mencionabas muy bien. Todos los científicos, la academia nos alerta constantemente, y parece que sobre la crisis climática, ¿no? Nos advierten con titulares que parecen solo irritar a través de redes sociales, pero en grandes términos, al parecer, o esa es la sensación con la que yo me quedo, de que como esta película protagonizada por DiCaprio, ¿no? Que un científico gritando, nos vamos a morir, y nadie está, los grandes estados, los gobiernos, poniendo la señal de alerta. O sea, deberíamos estar haciendo cumbres de acción climática para ahora y no pensando para el... O sea, por supuesto que pensemos a largo plazo, pero el planeta está en crisis hoy. Lo están diciendo todos, lo están advirtiendo todos. ¿Tú crees que hay... ¿cuál es la chance, cuál es la oportunidad de hacer que esta acción de cambio de verdad logre romper el algoritmo? Porque hoy además estamos en un contexto donde las grandes corporaciones tienen más poder que los propios estados. Sí, o sea, yo creo que también hay un poco una retórica donde la gente se cansa, porque quienes estamos en redes sociales, como tú dices, hay mucha información, hay mucho dando vueltas, pero a mí también muchas veces me da un poco una sensación de desesperanza, porque es como, ¿qué puedo hacer yo? O sea, yo reciclo, yo separo mi basura, yo hasta hago compost de la materia orgánica, pero realmente esa pequeña gota milimétrica, que es más como una molécula de agua que una gota de agua, ¿cuál es el cambio y el efecto que está teniendo? Por un lado está eso, el efecto personal que nosotros, la gente del 90% del planeta, podamos hacer, va a ser mínima comparado con el efecto que tienen los del 10% más rico, por no hablar del 1% más rico. O sea, cuando uno ve los niveles de contaminación que tienen los jets privados, los viajes al espacio, el nivel de vida, las piscinas temperadas que tienen, o sea, todo lo que estamos viendo hoy en día también con la contaminación que producen ciertas tecnologías, con la inteligencia artificial, o sea, el nivel de contaminación de los súper ricos
cualquier esfuerzo que tú o yo podamos hacer es mínimo comparado Totalmente. con el devastador efecto que tienen ellos. Entonces realmente también ahí hay un tema político, ¿no? Hay un tema político en la que la gente dice no mezclen las cosas, pero es que por supuesto que hay que mezclarlo porque estamos en un sistema que permite la existencia de estos súper ricos y que estos súper ricos al final, por acumular todos estos recursos en un planeta con recursos limitados, también están destruyendo nuestro planeta a través de sus modos de vida. Y yo creo que por otro lado también hay una sensación de como si esto a mí no me está afectando, o si, bueno, sí, el clima está un poco extraño, pero hasta que no me llega el diluvio que destruye mi casa, hasta que a mi hijo no le da sarampión, porque cambiaron los planes de vacunación, hasta que no me pasa a mí algo, entonces yo no lo siento como algo real que esté ocurriendo. Y es problemático, y por eso yo creo que para muchas cosas una manera de avanzar y de mejorar es justamente a través del pensamiento crítico, el fomento del pensamiento crítico, el fomento de los espacios de discusión, la educación científica. La educación es lo que va a permitir que la gente, frente a una palestra de opiniones y de oportunidades, pueda hacer un análisis crítico y elegir qué es lo que va a ser mejor para ellos a largo plazo. No pensar solamente en la hora, sino que mirar los datos y decir, ok, esta es la manera en la cual puedo avanzar para tener una mejor vida. Pero es crítico. Yo soy positiva. Yo trato de ser optimista. Gracias. Porque creo que si no, como que uno entra en un poco una angustia existencial bastante fuerte. Pero creo que si bien vemos mucho ruido de estos mensajes extremistas, vemos mucho negacionismo, también hay mucha gente que está trabajando y que está desarrollando soluciones innovadoras a través de tecnología y ciencia que nos va a permitir cuidar nuestro planeta y tener un mejor mañana. Esa es la razón también por la que yo hago divulgación en redes y me dedico a hacer este tipo de cosas, porque creo en la gente, creo en la capacidad de pensamiento crítico de todas las personas, y yo creo que simplemente tenemos que apostar un poquito más por la sociedad y confiar en que frente a opiniones bastante distintas, vamos a poder estar de acuerdo en que la mejor es aquella que nos va a ofrecer mayores bondades y que habla desde la empatía, desde el conocimiento y desde la humildad, no desde la arrogancia, la prepotencia y la ignorancia, como hacen muchos discursos extremos. Oye, la gente está fascinada en los comentarios, Tere, te voy a empezar a leer algunos como amo a la Tere, Cristina Farías, te admiro, el Javier Mijo dice, te admiro, no, llegué tarde. Amigo, después vuelve atrás nomás con el cursor y puedes ver la conversación completa. La Dani dice, la ciencia es política, tremenda invitada. Ahí la Angie también se queja de que, debido al comentario que tú mencionabas de los súper ricos y su contaminación, dice, pues lo mismo me aburrí de reciclar, no, hay que mantenerlo. Si me puede ayudar ahí el chat a subir un poquito hacia arriba, me emociona también, dice ahí está, perfecto. Fernanda Pérez dice, Tere, muy seca, 100% de acuerdo contigo. Puros buenos comentarios. Oye, Tere, ¿has podido tantear terreno de qué están proponiendo los candidatos del oficialismo en materia científica, o lo de hoy va a ser, y de aquí en más, empezar a sorprenderse también? A mí me gusta sorprenderme. Yo entiendo igual que ahora mismo estamos en una etapa de primarias, entonces si bien hay programas subidos a la página del CERVEL, que por supuesto vamos a estar revisando en detalle lo que hayan puesto, entiendo que no van a ser los programas finales de quien sea que gane la ronda de primarias, ¿no? Que es la persona detrás de la cual yo pretendo plegarme, porque creo que no hace sentido hacer esfuerzos individuales, sino que más bien plegarnos frente a un proyecto en común. Entonces, bueno, voy a estar revisando esos programas, pero sobre todo me interesa saber la cercanía que tengan estas personas con la ciencia. O sea, insisto en que aquí nadie, yo sé que varios de ellos están un poco nerviosos, ¿no? Porque la idea es que les van a hablar de ciencia, alguien que no es científico. O sea, a mí me asustaría si yo estuviera en el rol opuesto, que tuviera que ir a hablar de legislación internacional, que sigue siendo yo científica. Entonces entiendo un poco ese susto inicial, pero aquí la idea no es que les vaya a ir a preguntar, oye, ¿cuánto es el tiempo de observación que tiene Chile? ¿Cuánto tiempo tengo que observar un planeta? No, ni siquiera les voy a preguntar el orden de los planetas. Lo pensé y dije no, podría ser peligroso. Pero sí saber cuál es su visión, ¿no? ¿Cuál es su visión para el Ministerio de Ciencias? A mí me duele mucho que en ciertos momentos pareciese que el Ministerio de Ciencias se ha vuelto como un lugar de un gallito político y un canje político. Fue uno de los ministerios que tuvo mayor cantidad de cambios durante este gobierno, por ejemplo, y cambios que al menos desde la comunidad científica no se entendieron muy bien.
Entonces, bueno, en ¿cuál es su ese, visión para el Ministerio de Ciencias? ¿Cómo pretenden avanzar finalmente? en esa materia, ¿qué te llama a ti la alerta del Ministerio de Ciencia, considerando que hace pocos días atrás, ¿no? El presidente Gabriel Boric entregó su última cuenta pública. Ujú. ¿Qué, qué opinas tú sobre el rol que ha tenido en la cartera de ciencia del presidente Gabriel Boric, ya que lo mencionas? Bueno, yo creo que se han hecho avances, por supuesto, desde la cartera. Obviamente, creo que como cualquier persona del mundo científico, estamos un poco tristes respecto a que no se pudo cumplir el compromiso, aumentar el presupuesto. Seguimos bajo el 0,4% del PIB y eso es combinando los ingresos de tanto entidades privadas como entidades públicas. El compromiso de este gobierno era llegar al 1%, eso no se pudo, también entendiendo que obviamente hay otros compromisos y otras carteras que se vuelven más relevantes a la situación del país, ¿no? Así que en ese sentido se entiende, pero por supuesto un poco triste al respecto. Se le ha hecho mucho hincapié al tema de la inteligencia artificial, que bueno, es como, supongo que es algo que está muy en boca de todos. Yo creo que uno siempre queda cuando es la cartera específica un poco pensando en todo lo demás que se pudo haber hecho, ¿no? Pero también entendiendo que es un ministerio nuevo, que es un ministerio que este año, o sea, este gobierno fue el primer gobierno que lo tuvo completo y que es un área que quizás se nutre mucho de otras áreas. Ahora, sí voy a decir que a mí me llama la atención la decisión de haber hecho a la ministra también vocera del gobierno, porque eh, es un poco extraño que alguien que tenga un ministerio a tiempo completo luego también asuma como reemplazo de otro ministerio que también es a tiempo completo. O sea, ¿acaso el Ministerio de Ciencias no merece a alguien que esté al 100% abocado al Ministerio de Ciencias y pueda hacer como dos roles? Como que esas cosas también son cosas que me duelen un poquito por la relevancia que yo en lo personal le doy a ese ministerio en particular. Creo que el Ministerio de Ciencias es un ministerio que debiese tener un rol protagónico, es un ministerio que debiese nutrir a todos los otros ministerios con datos, con apoyos, con información, es un ministerio que debiese estar presente en los temas contingentes de la carrera científica, es un ministerio que ha hecho muchas cosas también, el fondo que tiene para investigaciones en las universidades creo que es algo súper positivo para asegurar proyectos que sean más a largo plazo. Eh, pero que nos faltan recursos como siempre vamos a estar luchando por subir ese porcentaje de financiamiento a las ciencias y de que sea un ministerio que tenga la misma fortaleza que cualquier otro, que no se vea como un ministerio de canje y que no se vea como un ministerio que se puede llevar a mitad de tiempo. Tere, última pregunta, muchas gracias por conectarte, de quitarte tu tiempo de academia para poder conversar con nosotros, pero no puedo dejar de pensar en lo que está ocurriendo también en Estados Unidos. Ayer se registraron protestas, quemas de vehículos, un poco como un estallido social de lo que pasó acá en nuestro país el año 2019. Veíamos algunos vehículos policiales quemados, otros vehículos, entiendo que de la marca Tesla también quemados. ¿Cómo ves la sociedad norteamericana en este contexto, además de la pelea de Donald Trump con Elon Musk, acusaciones contra el mandatario estadounidense, ¿no? de que aparece en el listado de Epstein, y con todo el problema global desarrollándose, que siempre tiene como protagonista a Estados Unidos? ¿Cómo estás viviendo la sociedad y desde tu mirada de ciencia, de izquierda, de progresismo, y siendo además mujer latina? Wow, ¿cómo lo estás viendo y cómo lo estás llevando tú también? Es complicado, a comienzo de año fue bastante difícil para mí a nivel mental de entender que yo estaba aquí por elección propia y de lo que estaba significando todos los cambios que estaba proponiendo la nueva administración, de no sentirme segura, por ejemplo, de poder dejar el país y volver a entrar por las dificultades, pese a ser, por supuesto, un inmigrante legal con todos mis papeles al día, aún así hay gente que está teniendo complicaciones. Siempre vuelvo a referirme a Pedro Pascal, que a él le preguntaron en el Festival de Cannes y yo un poco repito su respuesta en el sentido de que da susto referirse a estos temas, también da susto porque uno está en una posición de ser un inmigrante en otro país y de todo lo que eso supone, sobre todo bajo esta administración. Lo que sí quiero decir es que la ciencia se basa
en la colaboración internacional. No podemos tener ciencia si no tenemos movilidad de personas. La gente que hace los tremendos trabajos de poner a la humanidad en el espacio, los trabajos desde la NASA, no son todos estadounidenses. Ahí hay una mezcla de nacionalidades. Aquí mismo en el departamento donde yo estoy tenemos una diversidad de gente. Algunas de esas personas que provienen de países que esta administración les ha restringido el acceso a las visas y que no saben si van a poder seguir participando o viniendo acá o saliendo del país para volver a entrar. Entonces, para ser el país de la libertad, a mí Estados Unidos este año me ha recibido con muchas restricciones que van más allá de lo razonable para vivir en sociedad, ¿no? No estamos hablando de restricciones tipo, ok, yo no puedo ir y hacerle daño a otra persona. Estamos hablando de restricciones tipo, tengo compañeras que tienen susto de salir del país porque no saben si van a poder volver a entrar y quieren volver a entrar porque están desarrollando aquí una labor y un estudio y un trabajo y están aportando conocimiento a la humanidad. Hay mucha gente, sobre todo gente de países asiáticos, que ha decidido dejar el país y eso nos hace un daño tremendo como sociedad y nos hace un daño tremendo a la ciencia. De hecho, ya hay universidades de otras partes del mundo que están ofreciendo espacios en sus cuerpos académicos a estudiantes de doctorado o a académicos que provengan de universidades estadounidenses y que por algún motivo no puedan seguir con sus contratos o hayan preferido irse. Entonces creo que le va a hacer un daño tremendo al liderazgo, llamado liderazgo internacional que tiene Estados Unidos en materia científica y que es una lástima porque finalmente uno trabaja con personas. Yo estoy en un lugar que me hace sentir muy cómoda. Estados Unidos es un país muy grande, entonces claro, localmente uno puede encontrar burbujas progresistas, burbujas donde sentirse seguro, pero al final del día cada vez que salgo y vuelvo a entrar tengo susto. Y eso es algo que yo nunca había sentido, el susto a hablar y expresarme con mucho respeto desde una opinión distinta y de sentir que por dar esa opinión se me podría restringir mi vida básicamente. O sea, es algo, mi vida no en el sentido de que mi vida está en riesgo, sino que mi vida como en la vida que llevo, ¿no? Como de que de repente me digan, chuta, no puedes entrar, y qué pasa con mi gata, y qué pasa con mis cosas que están aquí, no lo sé. Es complejo, es un momento complejo, pero que tengo la confianza en los pueblos y en las personas, ¿no? Finalmente, quienes dirigen y quienes toman estas decisiones son personas que vienen y que pasan, son personas que están aquí electas democráticamente. Es parte de la democracia que a veces tengamos gobiernos que no nos gustan y que tengamos que simplemente aguantar, aguantar y buscar espacios de resistencia donde podamos. Y yo creo que eso es lo que está ocurriendo en este momento aquí. Eso es lo que está ocurriendo en este momento aquí. Espero que eso no pase en Chile. Espero que en Chile podamos tener la visión de apostar por, de nuevo, una mirada progresista, una mirada empática, una mirada ambientalista, una mirada que nos ayude a progresar, no a retroceder. Tere Paneque, oye, qué importante conversación hemos tenido a esta hora de la mañana. Te agradezco la confianza y la disposición a conversar temas complejos, ¿no? En tiempos convulsos. Porque a veces nos ponemos esta careta de que tenemos que asumir este deber ser, este rol de yo en este momento siendo un periodista y tú una divulgadora científica, pero evidentemente las cosas que están pasando en el mundo nos impactan, nos afectan, y me quedo con lo que dices, ¿no? Como estás sintiendo miedo, una cuestión que nadie debería sentirlo, ¿no? Menos por trabajar en ciencia y te agradezco enormemente la confianza una vez más. Las personas están mandándote mucho amorcito y cariño a través del chat. Así que nada, simplemente agradecerte el tiempo y invitarte, y si el señor director me puede poner la gráfica para recordar estos diálogos con los candidatos, las pantallas de Azúbala son tuyas. Sí, no, de todas formas, vamos a estar comenzando hoy día con Gonzalo Winter, mañana martes con Carolina Toal, viernes con Jaime Mulet y la próxima semana el jueves con Janet Jara, hablando de ciencia. La verdad, una conversación muy relajada, la gente es súper invitada a que envíen sus preguntas. Tengo una cajita en mis historias de Instagram, también durante la transmisión, por supuesto, vamos a estar leyendo las preguntas de los comentarios y todo esto va a quedar guardado para que lo puedan revisar. Al final, mi mayor invitación es a que vayan a votar en estas primarias, que participemos, que podamos contrastar miradas y elegir el proyecto
que mejor nos parezca y mejor nos representa para poder ir como una izquierda unificada a las presidenciales de este año, que es tan importante. De nuevo, en tiempos convulsos, yo creo que es importante el liderazgo que pueda tener Chile en la región, es importante la mirada que tenga Chile hacia el mundo, de sentirnos protagonistas, ¿no? Somos el país aquí al final, en la colita del planeta, pero somos un país tremendamente importante, somos un país que puede hacer grandes cambios y que no nos tenemos que achicar frente a ningún otro y que lo que importa ahí es cuál sea el liderazgo que vayamos a elegir. Así que muy invitados, yo estoy muy emocionada, muy contenta de la oportunidad, les agradezco a todos los comandos de los candidatos y a ellos por querer ser parte de esto y que salga lo mejor posible. Así que están muy invitados a conectarse a través de Tere Paniqui en estos días. Muchísimas gracias, la gente, toda la monada que está acá, todos los fanáticos y la gente que nos acompaña día a día en Sube la Radio, por supuesto. Vayan a interesarse sobre estos temas, son temas de futuro, son temas de presente y es importante tomar una decisión informado y por eso los candidatos van a hablar de ciencia con Tere Paneque. Muchísimas gracias, Tere. Gracias, Lucho, y a toda la monada, cariños, nos vemos. Bacán. Oye, buena conversación.